Buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo 4 y nos tocó el tema de teoría atómica de Rutherford. A continuación, le mostraremos el temario, el modelo atómico de Rutherford, en qué consiste el modelo atómico, sus características, los postulados del modelo atómico, sus aportaciones, el experimento, problemas que presenta el modelo atómico y su importancia. El modelo atómico de Rutherford es el modelo clásico del átomo, a pesar de que en la actualidad ya no se considera como la representación gráfica. El modelo de Rutherford muestra que un átomo es mayormente un espacio vacío con electrones que se encuentra orbitando en un núcleo fijo cargado positivamente de trayectorias predecibles y configuradas. La palabra predecibles quiere decir que ya viene con un propósito fijo a lo que va a ser en este caso el átomo, y configuradas es que ya viene con ese propósito o con esa intención. Y pues de este lado se puede mostrar lo que son las partes del átomo: los electrones, el núcleo, el protón, el neutrón y los orbitales. ¿En qué consiste el modelo de Rutherford? El modelo de Rutherford consiste en que explicaba que la carga positiva que tenía un átomo estaba concentrada en un núcleo estacionario de gran masa y que los electrones con carga negativa se mueven en órbitas que se encontraban alrededor del núcleo, las cuales estaban unidas con una atracción eléctrica que existe entre las cargas opuestas. De este lado podemos ver el modelo atómico de Rutherford, alias el modelo planetario, ya que como nuestro sistema solar está formado y como alrededor del Sol orbitan los planetas, él mismo puso el nombre de modelo planetario gracias a este planteamiento. Vaya. Las órbitas, como podemos ver, son las líneas de color rojo, el núcleo atómico es de color naranja y los electrones son esas pequeñas bolitas azules que se encuentran en las rayas rojas. Bueno, yo voy a hablar sobre las principales características del modelo atómico de Rutherford, empezando porque la teoría considera que el átomo se divide en núcleo y en corteza. Ya sabemos que el núcleo es lo que se encuentra dentro y la corteza es, digamos, que la superficie de algo, ¿no? Entonces él decía que el átomo estaba prácticamente hueco. Y bueno, o sea, ¿qué entendemos por eso? Es que él decía que alrededor del núcleo existe un espacio vacío donde los electrones giran en diferentes órbitas. Eh, y bueno, siguiendo con que él decía que su modelo atómico sugiere que es muy similar a un sistema planetario, así como que los electrones giran alrededor del núcleo, de forma similar a que los planetas giran alrededor del Sol. Eh, Este modelo es considerado como la base de la teoría atómica, aunque digamos que tenía sus limitaciones. Por ejemplo, que no explicaba la estabilidad del átomo, ya que pues los electrones giraban libremente alrededor del núcleo. Tampoco explicaba la distribución de los electrones alrededor del núcleo. Tampoco explicaba la discontinuidad del espectro atómico y tampoco explica la línea espectral de los átomos, pero aún así es considerado como la base. Bueno, tenemos lo que son los postulados del modelo atómico. Él, él estableció que existe una pequeña región densa en el átomo con carga positiva llamada núcleo, que es lo que ya habíamos estado hablando, que es la parte central, y prácticamente la masa del átomo es aproximadamente igual a la masa de los protones y los electrones todo junto. Además, como ya habíamos dicho, se dice que la estructura del átomo se asemeja a un durazno
o al sistema solar. En 1911, Ernest Rutherford realizó un experimento que lo llevó a desarrollar un modelo atómico con el que se probó la existencia del núcleo atómico, en el que se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Con este experimento se pudieron obtener dos aportaciones. La primera de ellas fue la ya mencionada de que el modelo atómico se encontraba formado por un núcleo y que dicho núcleo tenía una carga positiva. Y la otra aportación fue que los electrones giraban alrededor del núcleo como los planetas en nuestro sistema solar. ¿Y en qué consistió dicho experimento? Este experimento, denominado la lámina de oro, fue con el objetivo de corroborar el modelo atómico de Joseph Thomson. Este consistía en bombardear con partículas alfa una fina lámina de metal, que en este caso fue de oro, y lo que usó Rutherford para observar el lugar de choque de las partículas fue que colocó detrás y a los lados una lámina metálica y una pantalla fosforescente. Los resultados de este experimento fueron diferentes a lo que se esperaban, ya que la mayor parte de las partículas atravesó la lámina sin desviarse, pero algunas sufrieron desviaciones significativas, y tales desviaciones no podrían ocurrir si el modelo atómico de Thomson fuera correcto. ¿Y qué nos quiere decir el modelo atómico de Thomson? Que las cargas positivas y negativas estaban distribuidas uniformemente, ya que el átomo debía ser eléctricamente neutro, y se esperaba que las partículas alfa pasaran a través de la lámina sin desviarse. Como se puede observar en la imagen del experimento, muy pocas partículas fueron desviadas, pero tuvieron una desviación significativa de mayor de 90 grados. ¿Qué problemas presenta el modelo atómico de Rutherford? Los dos principales problemas que presentaba la teoría eran que Rutherford supuso que los electrones se encontraban girando alrededor del núcleo, porque así contrarrestarían la fuerza que tiraba de ellos hacia el núcleo, pero esto conllevaba, según las leyes del electromagnetismo de Maxwell, a una emisión de energía, ya que toda partícula con aceleración debía emitirla, lo que a su vez produciría que el electrón cayera al núcleo. Por otro lado, el modelo atómico de Rutherford no fue capaz de explicar la aparición de los espectros de emisión y de absorción observados en algunos elementos, como el hidrógeno. Podía ser comprobado entonces que para algunos valores existían franjas oscuras en los espectros de emisión y que para las mismas frecuencias se observaban líneas en los espectros de emisión. La importancia del modelo atómico de Rutherford. Su principal importancia fue que se propuso por primera vez la existencia de un núcleo en el átomo, teoría que se consideró esencial para poder explicar los resultados de las concentraciones de carga en el centro del átomo. Los resultados de su modelo y de sus experimentos permitieron llegar a conocer y calcular que el radio atómico es 10.000 veces mayor que el núcleo del átomo, y por consiguiente que el interior del átomo se encuentra básicamente vacío. Fue entonces la primera teoría que nos habló de la existencia del núcleo y de la corteza que en él se encuentra, de la existencia de los electrones y de cómo cada átomo estaba formado por un núcleo que debía tener una carga positiva, un radio bastante pequeño donde se concentraba la masa del átomo, y una corteza que estaba formada por una nube de electrones que se encontraban orbitando alrededor del núcleo.